La vida natural de la iglesia es esta. Todo el mundo está involucrado en algo. Todo el mundo está expandiendo el reino. Unos van muy lejos, otros aquí a la esquina. Cada quien está haciendo su parte, pero esa es la vida natural de la iglesia. Esa es la vida de la iglesia del siglo I. Esa es la iglesia de la cual nosotros seguimos. No es la iglesia dominguera, no es la iglesia cómoda, la que busca sus beneficios personales y a ver qué milagrito le saco al Señor, sino esta es la iglesia comprometida que ve hacia afuera y ve a la necesidad y sale por ellos y bendice a todos los que están en gran suplicio. Entonces hay que ir por ellos, no hay que escatimar nada. Estas jovencitas invirtieron su dinero, sus recursos, su tiempo, su trabajo, establecieron prioridades en sus vidas y dijeron: hasta aquí, voy a hacer esto a un lado y me voy a lanzar. Y créanme que, no sé, pero no creo que fueron a buscar novio, ¿verdad? Pero les aseguro que lo que fueron a hacer fue sembrar la buena semilla. Y lo que vi yo ayer en la brigada médica, y lo que vi, lo que reportó Alberto y lo que reportó Paul, y todo lo que estamos oyendo continuamente de estas cosas, nada más me llena de gozo de saber que Dios se está moviendo en medio de nosotros. El día que deje de moverse o que dejemos de ver que se está moviendo la iglesia, vamos a cerrar. ¿Ya oyeron? El día que deje de moverse y deje de suceder lo que está sucediendo, vamos a cerrar y vamos a poner un letrero allá afuera y vamos a decir: salimos a trabajar. Ese es el letrero que vamos a poner. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien, pues vamos al libro de Juan, capítulo 2, y vamos a leer algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Quiero hablar un poco, o quiero hablar, sí, de la casa limpia. Se llama la casa limpia. Sí. Y vamos a entrar en el capítulo 2, versículo 3, después del primer milagro que hizo Jesús. Y en el versículo 13 dice esto: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús pasa, en el libro de Juan hay 3 Pascuas, y esta es, por decir así, la primera que aparece en el libro de Juan. Versículo 14: yendo a Jerusalén, lo típico era ir al templo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y halló a los cambistas ahí sentados. Entró Jesús al templo y este es el escenario que él vio. Él vio los que vendían, personas que estaban comerciando ahí. Muchos de los peregrinos que iban al templo no tenían el recurso o la facilidad de trasladarse animales desde Grecia o desde África del Norte o desde las zonas de allá de la Babilonia antigua, donde ya habían quedado establecidos judíos, y venían al templo a celebrar la Pascua. Y entonces muchos no traían sus animalitos para los sacrificios. Era costumbre hacerlo, era parte de la ley. Y entonces había una industria adentro de este templo, y la industria era tener los animales disponibles a la venta para que la gente pudiera cumplir con la ley. Entonces había ovejas, había palomas, había bueyes, y estaban los cambistas, y los cambistas usaban las monedas también para hacer ahí su exchange bank, ¿verdad? Para hacer sus negocios. Y todo eso era una industria. Dice, estaban ahí sentados. A mí me impresiona que estaban ahí sentados, o sea, estaban muy cómodos en su posición, estaban muy seguros de lo que tenían. Tenían un templo precioso que había construido Herodes, lo había reconstruido. El primer templo lo construyó Salomón, y luego el segundo templo lo reconstruye el pueblo de Israel después de su diáspora, que habían salido. Le tocó a Esdras, le tocó a Nehemías, le tocó a Ageo
a Zacarías estar en esos tiempos cuando se reconstruyó de una forma de que había sido destruido el primer templo, había sido destruido, se habían llevado todo, habían saqueado el templo de Salomón. Luego vino la segunda fase donde reconstruyeron, pero ese segundo templo no era tan bonito como el primero. Ahí en Ageo dice, ¿qué les parece este templo comparado con el primero? Y los viejitos que conocían las cosas dijeron, pues más o menos no le llega a lo que nosotros vivimos. Pero los jóvenes decían, no, hombre, está todo a dar, porque nunca habían visto el primero. Y les digo, pues les voy a decir que la gloria postrera será mejor mucho mayor que la primera. Y estaba hablando de otro templo. Y luego llega Herodes, más o menos unos 20 años antes de Cristo, y reconstruye ese templo que había sido destruido. En los tiempos de los macabeos habían tratado de reconstruir ese templo, y Herodes lo remocea, le mete todo lo que trae. Quería ganarse al pueblo de Israel. Y entonces hace todo lo que puede y hace una tremenda inversión, contrata a los artistas, los arquitectos, los diseñadores, todo, y levanta un majestuoso templo para la gloria de él realmente. No era para la gloria de Israel. Y muchos judíos se fueron con la finta, se fueron engañados pensando que era el edificio, y Jesús lo vio y dijo, no, no es esto. No es esto. De hecho, ese templo, dice, lo que están viendo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso sucedió después de que murió y resucitó Jesús. En el año 70 vino Vespasiano y destruyó todo eso. Y no quedó piedra sobre piedra. Entonces, aquí están estos sentados, muy cómodos, disfrutando de muchas cosas y beneficios. Versículo 15, y Jesús haciendo un azote de cuerdas. O sea, siempre que veo esta escritura me impresiona, porque no es el Jesús que yo conozco, ¿verdad? El Jesús que es amor y es paz y es tranquilo y acaricia a las ovejas y toda la cosa. Y de repente lo estás viendo armando un azote. Agarra un palo por ahí, unas cuerdas por acá, y empieza a agarrar aquí, acá, y arma un chicote. Arma un azote, no sé de cuántas puntas, pero arma, dice que con cuerdas, un azote de cuerdas, y empezó a echarlos fuera. Y tú empiezas a ver la indignación de nuestro Señor, cómo se indigna y cómo rompe el paradigma de lo que tenemos nosotros, como que Dios es amor, peace and love. Y hasta los pecadores, peace and love. Y yo soy cristiano y ahí está. Y sin embargo pasa por alto la lectura. No, esa parte como que es un berrinchito que hizo este Señor. Ya ves que el Señor a veces tenía sus berrinches, ¿no? Entonces pues se enojó con Pedro una vez, y aquí está otra, y hay 2, 3 berrinches en la Biblia, pero tranquilo, no es así él es más calmado. Y pasamos por alto de que él hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Cuando yo pasé por este pasaje me detuve un poco, porque me recordó que cuando David, eso no lo voy a leer ahorita porque me llevaría otro tiempo, pero cuando David fue llamado por el rey Saúl se había desviado de Dios, había salido de Dios, de las cosas de Dios. Y pues vamos a ver para que veas ya, pues, una vez, ya. Si no los dejo picados, pues ¿dónde dice? Sí, primera Samuel capítulo 16, para que veas rapidito lo vamos a ver, porque el punto es acá, no es allá. Capítulo 16, David es ungido. Dice aquí versículo 13, 1 Samuel 16, 13, y Samuel tomó el cuerno, el aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, vino el Espíritu Santo sobre David cuando lo ungió Samuel. Y aquí dice el versículo 14 que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Saúl era el rey y Dios ya tenía planes de quitarlo de en medio. Dijo, ¿sabes qué? Tus días están contados,
tú ya no vas a seguir siendo el rey, yo ya me elegí a uno que va a ser el rey. Y cuando uno se aparta de las cosas del Señor, lo único que le toca es que se agrava la cosa, se va contaminando más, se va hundiendo más, hasta que no se arrepienta. Y Dios les da lo que piden. Dios da lo que piden. Tú quieres droga, te va a dar 1 kilo de droga. Y si quieres 10 kilos, te deja, órale, llégale. Y si quieres pornografía, te dice, órale, ahí está, toda la que quieras. Si quieres adulterar, está, órale, llégale. Él te permite. Tú dices, no puede ser que Dios te permite. Claro que sí, Dios. Si quieres, dice, querían carne los judíos, les va a dar carne hasta que les salga por las narices. Así dice la Biblia que lo hizo. Y así lo va a hacer en estos tiempos. ¿Quiere el hombre algo? Se los va a dar, pero con una cuchara grande. Claro que sí. Más libertades, más todo, para que se harte, ¿verdad? Y entonces dice aquí la escritura que los criados estaban viendo que Saúl estaba atormentado por un espíritu malo que había enviado de parte del Señor. Los criados, aquí dice, un espíritu malo de parte del Señor te está atormentando. Y entonces diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. El arpa es un instrumento de cuerdas. Cuando vi cuerdas, que hice un azote de cuerdas, me fueron a las cuerdas del arpa también, ¿verdad? Claro, no le dio con el arpa, ¿verdad? Pero bueno, hubiera sido bueno que le diera con el arpa, ¿verdad? Por cabezón. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte del Señor, Él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados y dijo, búsquenme pues ahora alguno que toque bien, que toque bien las cuerdas. Claro que sí, tráiganmelo. Y entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí he visto a uno de los hijos de Isaí de Belén que sabe tocar. Fíjate, primero lo vio. Era una persona que tenía una posición que estaba en vitrina y lo vieron, lo habían visto, estaba en la vitrina. Tú estás en la vitrina y te están viendo. Yo estoy en la vitrina. Y cuanto mayor responsabilidades tenemos, vamos a estar más en la vitrina. He visto un hijo de Isaí de Belén, sabe tocar. No era cualquier cosa, era una persona que lo que hacía lo hacía bien y lo mejoraba y lo ejercía y lo superaba. ¿Y qué más? Dice, es valiente, no le saca nada, es bien aventado, no se intimida ante nadie. Lo hemos visto atacar a osos y a leones y los hace pedazos con sus manos. Es bien valiente. Lo hemos visto confrontar el pecado, lo hemos visto enfrentar situaciones y no se deja llevar. En la escuela no se deja intimidar por sus amiguitos que son de la bola y ellos siguen una onda, una novedad, y él dice, no, fíjate que no, yo soy valiente, yo soy temeroso de Dios. Es valiente, no se deja mover. Ese es un valiente. Es vigoroso, tiene mucha fuerza. Es activo, no lo encuentras sentado, es dinámico, se mueve por todos lados, anda haciendo una cosa y luego otra, y anda aquí, anda allá. Y vigoroso, ¿de dónde saca esas fuerzas? Quién sabe, pero está metidazo. Ese muchacho trae como, híjole, no sabemos qué trae, pero es un trompo chillador, diríamos nosotros en lenguaje mexicano, ¿verdad? ¿Y qué más? Dice, es un hombre de guerra. Continuamente está confrontando a los adversarios de Dios, a los enemigos de su nación. Está peleando, es un hombre de guerra. Está continuamente enfrentando, se indigna con los invasores, se indigna con los que quieren torcer el curso de la nación. Es un guerrero de primera, ama a su nación. Es un guerrero, ama a Dios. Pelea, sabe usar las armas de la milicia, sabe usar la armadura. Es un guerrero. Aquí lo dice. Es prudente en sus palabras, no habla de más, no habla de menos, mide sus palabras, pero cuando habla, lo que dice lo cumple, lo que dice lo respalda. Aquí lo está diciendo. Y es hermoso. No nomás una belleza externa que tendría cairelitos y a lo mejor era güerito y de ojos bonitos y como dice la Biblia por ahí, pero tenía una hermosura interna. Había una belleza interna en ese templo que era Él. Y Dios está con Él. Dios está con Él. La gente que lo veía decían, Dios está con Él. Lo que Él hace lo respalda Dios. Nos consta
Cuando éste ora, suceden cosas. Cuando éste dice, suceden cosas. Hay algo que tiene. Y dice el versículo 13 que desde el día en que lo ungió Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre él. Dios está con él. Dios está contigo cuando estás en estas condiciones. Dios está llenándote del Espíritu Santo. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces Dios está contigo. Amén. Y dice que lo enviaron, lo mandaron traer, envíame a David y el cual está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y lo amó mucho y le hizo su paje de armas. Fíjate qué confianza tenía ya. Y Saúl envió a decir así: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte del Señor venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Míralo de esta forma: era como Cristo entrando al templo con las cuerdas y sacaba a todos los cambistas y a los que estaban ahí. En la vida de este hombre, la alabanza estaba produciendo efectos. Lo que acabamos de tocar ahorita, las alabanzas que cantamos, está saneando, está limpiando tu casa. No es nomás cantarle bonito al Señor. Algo está pasando, está entrando las cuerdas del Señor, el azote del Señor, las arpas de David están haciendo que estos espíritus de opresión que ahorita hablábamos se larguen y no vuelvan. Eso es lo que Dios hace. Volviendo al capítulo 2 de Juan, dice aquí, versículo 16. Bueno, versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Un carpinterito insignificante, un hombre que no tenía apariencia de belleza, dice Isaías 53, que no tenía un rostro de hermosura. Y este hombre ahí que venía de Galilea, le conocían como el Nazareno, un pueblillo ahí de nada. Pues ¿de dónde? ¿Cuáles son sus credenciales de este hombre? Pues no es el hijo de José el carpintero y de María, y no son estos sus hermanos que están ahí, los conocemos a todos. Este es un don nadie. Y este don nadie está entrando al templo y está echando fuera a todos. Wow. ¿Cómo que es un don nadie? No es un don nadie. Y dice aquí que los esparció las monedas de los cambistas, tiró la ambición de ellos, lo puso por el suelo, sus monedas. A Mamón lo puso por el suelo. Y volcó las mesas. Yo veo la violencia espiritual de Cristo. Este es un Cristo que yo no conocía y que muchos de ustedes no conocen y muchas veces no oyen predicarse. Pero este es Jesús, indignado. Y volcó las mesas y azotó a todos y los sacó. Si hubiera habido una video, hubiera sido algo aterrador verlo entrar en ese lugar hermoso que lo estaban afeando esas gentes de adentro. Y entra Jesús y empieza a tirar lo que el hombre consideraba sublime, lo que la tradición decía así se hace y se ha hecho siempre, y nuestras tradiciones son más que la Biblia. Eso lo oímos decir aquí en nuestra cultura. La religión popular dice la tradición es más que la Biblia. Pero deja que Cristo entre y vas a ver lo que va a tumbar. Aquí mismo, en esta misma casa, lo que hacemos por tradición, yo le pido a Cristo que entre y lo tumbe. Que lo tumbe. Que no nos acostumbremos a hacer algo que no es agradable a Él. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. La casa de mi padre no es un mercado. Muchos venimos a mercadear con Dios. Señor, ahí te encargo que
me hagas prosperar mi negocito. Y ahí te encargo, ya vine, Señor, ya di mi diezmo, Señor, ahí te encargo, y mercadear, o sea, como que compramos el favor, compramos el milagro, mercadeamos con Dios. ¿Sí me entiendes esto? Y Dios dice: yo no vengo a mercadear, mi casa es una casa de alabanza. Tú no esperes nada. Tú no esperes nada. Muchos dicen: no, si tienes que esperar algo, pues si siembras tienes que cosechar. Y empezó una doctrina ahí de que todo lo que siembras vas a cosechar, y se agarran por ahí. Pero ¿sabes lo que te digo? Una cosa, muchos de nosotros estamos como que te voy a dar a cambio de que tú me des. Y el Señor dice: sabes que yo no trabajo así, tú me das todo. Yo ya te di todo. Señor, pero ya me diste a Jesús, pero yo necesito que me ayudes aquí en mi tarjeta de crédito. Necesito que me saques de esta situación económica. Necesito que me compres un carro, necesito un novio. El Señor dice: no estoy mercadeando, aquí no es mercado. ¿Qué más quieres si yo me di todo? ¿Y con qué compras tú todo lo que yo te di? Estás vendido con todo lo que yo te di. No tienes ni dónde caer muerto para pagarme con todo lo que yo te di. Ay. Y entonces, versículo 17, le dijeron, se acordaron sus discípulos, que está escrito, y esto es lo que se acordaron: el celo de tu casa me consume. Esta palabra tiene que ser muy poderosa, tiene que ser como dijo Jeremías. Me consumía, era demasiado para mí, no lo pude soportar, me estaba consumiendo adentro de mí. Los caminantes de Emaús decían: no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las escrituras, estaban siendo consumidos por dentro. Y luego en Pentecostés, cuando están ahí reunidos los 120 orando en lenguas, en diferentes idiomas, más de 18, tal vez muchos más idiomas hablando, y gente que ni siquiera eran los apóstoles nada más, sino era gente de todo, mujeres, hombres, todos los discípulos de Cristo buscando al Señor, estaban consumados en fuego por la antorcha del Espíritu Santo. Salían las lenguas de fuego de sus cabezas. Y dice aquí que el celo de tu casa me consume. Había entrado fuego, y el fuego estaba refinando, el fuego estaba eliminando impurezas, estaba eliminando inmundicias, estaba eliminando ideas equivocadas, preconcebidas, estaba destruyendo murallas internas, argumentos que tenemos. El fuego de tu casa me consume. Tenemos que dejar a Cristo entrar en la casa. Necesitamos una casa limpia. Y entonces dice aquí que los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, le están diciendo: danos una señal, pues, para que justifique tu conducta. Pues así nomás de berrinchitos, no, a ver, muéstranos, haznos un milagrito para que digamos, bueno, pues así hay que escucharlo, ¿verdad? Y Jesús está viendo este tipo de gente que no entiende la presencia. No entiende la presencia. ¿Qué señal nos muestras? Y no entendían la presencia. No sentían la presencia. No percibían la presencia. No sabían delante de quién estaban. Y a veces nos vamos por señales y perdemos de vista la presencia. A veces queremos las señales y no detectamos la presencia. No la detectamos, menospreciamos la presencia porque se nos hace poca cosa la presencia, porque amamos más la señal. Queremos más una señal que la presencia, y la presencia es más que una señal. La presencia es más que una señal. Y los que conocen al Señor saben y sienten y conocen y distinguen y disciernen la presencia, y se arrodillan y se postran porque saben que hay una presencia. Lo saben. Los que no entran como Juan por su casa. Es como entrar en algún Cinemax, ¿verdad? Y quieren palomitas y refrescos y pásame la película, y cuando acabe yo ya me voy. Y no detectan la presencia. No la detectan. No la perciben. No la disciernen. Y Jesús les dice, versículo 19, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Y está Jesús caminando con ellos. Y en medio de ellos, en el medio del templo, es un templo glorioso, maravilloso, mármol de primera. Están labradas las piedras, la pintura, los pisos, no hay grietas, todo es de primera, excelente. Oro, cortinas, mantas, la atmósfera, las vasijas de agua, el lugar de lavamiento, el altar donde se queman los animales, la vestimenta de los sacerdotes, la elegancia con la que está. ¡Qué bárbaro! Y Jesús viene y dice: destruye este templo y yo lo levanto en 3 días. Y todos, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Y es lo mismo que cuando habló con Pedro y le dijo: Simón, por cuanto no te lo ha revelado sangre ni carne, mi Padre fue el que te lo reveló. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificarás la iglesia. Se está refiriendo a él. Lo mismo se lo dijo a Pedro: tú eres piedra. Muchos han creído que Pedro es el fundamento de la iglesia, y no lo es Cristo. Y han torcido la doctrina, exaltando a un hombre en vez de exaltar a Cristo. Y es la misma aplicación. Destruyan este templo. ¿Pues a cuál se refería? A este. No está hablando de eso, está hablando de él. Destruyan este templo. Y dice aquí: destruyan este templo. Sí. Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ese es el razonamiento lógico, ese es el pensamiento griego, ese es las matemáticas de Aristóteles y de todos los científicos humanos, toda la lógica humana, todo lo que es matemáticamente demostrable: tiempo y espacio, recursos, fuerza, energía, capacidad. Y dice: no es posible. En 46 años se construyó este templo, y tú en 3 días. ¿Cómo? No me checa. Y andar con Cristo no te checa. Andar con Cristo no nos checa. Las cosas que Él hace no nos checa. No nos checa que Él multiplique pan y dé comer a multitudes. No nos checa que Él convierte el agua en vino. No nos checa que Él camine sobre agua. No, esa es la lógica humana. La mentalidad del hombre resiste ese lenguaje. No lo entiende, se ríe de Él. Y si tú eres uno de ellos, se van a reír de ti. Y si se rieron de ti, piensa esto: que fueron ellos burladores no de ti, sino se rieron de Dios primero. Hay una palabra que se llama teofobia. Y estuve buscando y me encontré con la palabra teofobia que hablan más de otras cosas, como que no le quieren entrar. Y teofobia, como que dices tú: ¿cuál es el sinónimo de teofobia? Sinónimo de teofobia es anticristo. Ese es sinónimo. Ese es teofobia. ¿Sí? Sinónimo de teofobia es Satanás. Ese es sinónimo de teofobia. Y teofobia, teo es Dios y phobos es miedo. Es miedo, pero más que miedo es odio. ¿Sí? Hidrofobia es miedo al agua, pero es odio al agua. La odian tanto que no la quieren ver. ¿Sí? Y teofobia es odiar a Dios de tal manera que no lo quieren ver. Quieren sacarlo del templo. Quieren sacarlo de las escuelas, quieren sacarlo de los juzgados, quieren sacarlo de la televisión, quieren sacarlo de todas partes. Es teofobia. Hay una teofobia en el corazón del hombre. Cuando Adán estaba en el huerto, se escondió, tenía teofobia. Y dice: ¿dónde estás tú? Y dijo: tuve miedo y por eso me escondí. Esa palabra miedo es phobos en griego. Teofobos. ¿Y eso qué significa? Que yo me escondo de Dios. No quiero a Dios. No me interesa a Dios. Estas sillas están vacías porque hay muchos teofobos. Y a lo mejor hay uno sentado ahí en tu silla. Teofobo es el que aborrece a Dios, odia todo lo que es Dios. Su Biblia la odia, su palabra la odia, su nombre lo odia. Es teofobo y no lo quiere.
no lo acepta, no lo asimila, no lo integra en su vida, no lo incluye en sus meditaciones diarias, no camina con Él, no quiere saber nada de Dios, no lo quiere en sus asuntos, le da cosa, lo saca del cuarto cuando prende la tele, lo saca del cuarto cuando prende el internet, lo saca de la conversación. No quiere hablar de Dios porque hay teofobia. A los cristianos, cuando están por hablar de Cristo, los teofobos se presentan y son como lobos los teofobos. Y les da más miedo los teofobos que tener temor de Dios. Y se quedan callados. Y se dejan llevar. Y Jesús les está diciendo claramente aquí: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos: en 46 años fue edificada este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Versículo 21. Pero hablaba del templo de su cuerpo. Mi amado, tu cuerpo es el templo. Tu cuerpo es el templo, diseñado por Dios, maravillosamente estructurado. No solo la parte orgánica del diseño de tu páncreas y de tu hígado y tus riñones y de todo lo que tienes, tu corazón y las arterias y los sistemas nerviosos y toda la red de venas y la red de neuronas y la red de nervios y todo el cerebro que tenemos y los ojos y la retina y el iris y la lengua y las papilas y el paladar y todo el aparato digestivo y las enzimas. Es un templo diseñado por un genio. Un genio. Tú eres el templo. Y no es la parte orgánica nada más. Luego nos metemos más adentro y la ingeniería de tu alma. La ingeniería de tu alma, la estructura de tu conciencia, diseñada con minuciosidad. La conciencia que marca foul cuando te sales. La que te dice no lo hagas. La que te dice hiciste mal. Corrige eso. Diseñada con minuciosidad. La que registra memoria. La que guarda recuerdos. La que retiene información. Por eso hablo yo español, porque tengo todavía retenida información y la estoy utilizando. Yo voy a los archivos de mi lenguaje y voy sacando de mis archivos y estructuro una frase y todo sale de mi alma, no sale de mi cerebro materia gris. Mi cerebro materia gris es solo el transporte por el cual pasa la información de mi alma. Es un diseño maravilloso que expresa emociones, me hace llorar, me hace reír, brincar. Es un diseño minucioso mi alma. Y luego, más adentro, más profundo, más allá de lo que yo percibo, mi espíritu. Y es ahí donde Dios reside, donde Dios quiere morar, donde está el trono. Es ahí donde está el centro de mi ser y de tu ser. Ese es el centro. Este no es tu centro. Es el centro de tu ser, tu espíritu. Y es ahí donde Dios tiene comunión con nosotros. En el lugar más íntimo, en el lugar más secreto, en el lugar más elaborado y a la vez el más sencillo. Ahí, tu espíritu. Y ese es el lugar donde Él quiere residir. Y cuando Él nos levante de los muertos, va a levantar los 3: espíritu, alma y cuerpo. Y dice aquí que Jesús decía: yo me refiero al templo de mi cuerpo. Y cuando dice el cuerpo, entonces entiendo un poco la destrucción del templo. ¿Por qué fue destruido el templo?
por primera vez que construyeron los judíos? ¿Por qué vino Nabucodonosor y luego Sennacherib y todos los demás venían a hacerle estragos al templo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el templo residía la gloria de Dios. Y eso es lo que ataca el diablo, el templo. Lo ataca por aquí con pensamientos, lo ataca por los ojos para que tú asimiles cosas del mundo, lo ataca por los oídos, por cosas que oyes, lo ataca, trata de invadir el templo. Él quiere el templo, Él quiere ser adorado, que Dios no sea adorado. Él quiere sentarse en el trono, dice Isaías 14, me sentaré en el trono del centro del corazón del hombre. Cuando el hombre diga, somos el centro del universo, nosotros somos los meros meros. Nosotros nos hicimos a nosotros mismos, Dios no nos hizo. Es lo que quiere el diablo, meterse al centro del templo. Y lo ataca y lo invade. Y busca formas para poder entrar. Busca formas astutas, hasta legales, para invadir el templo. Él busca entrar en tu templo. Y Él busca entrar en el templo de tus hijos. Y cuando un hombre se mete con una mujer que no es su mujer, invade un templo. Y no nomás invade él un templo, él es invadido también. Porque el templo es lo que a Dios le interesa. Es el templo. Pero necesita una casa limpia. Y la casa se puede limpiar. Claro que se puede limpiar. Esa casa se puede limpiar. Cuando viene Cristo a tu corazón, cuando tú le dices, Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, y empieza ahora a entrar el Espíritu Santo a barrer el templo, a sacar a los mercaderes, a los bueyes, a las ovejas, a las palomas, a los cambistas, a cambiar a los pasivos sentadotes, a voltear las mesas y a tirar por suelo todo lo que tú tenías por sublime. Empieza Cristo a restaurar y a limpiar su casa y saca a todos, porque Él es celoso. Es un esposo de una mujer y Él espera que su mujer sea leal con su esposo. No la presta a nadie. Y entra Él y limpia. Y entonces la casa queda limpia, queda pura. Y dice, destruyan este templo ahora conmigo adentro, y yo al tercer día lo voy a levantar. Destruyan este templo y yo al tercer día lo voy a levantar. Si yo estoy adentro de este templo, aunque lo destruyan, vivirá. Aunque lo destruyan, vivirá. Esto es lo que está diciendo el Señor. Y versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Volvemos a las señales. La gente estaba viendo las señales, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Había gente que solo quería señales. Había mercaderes ahí. Señor, ¿hasta dónde me puedes ayudar? ¿Qué provecho puedo sacar de ti creyendo en ti? Porque yo soy negociante, dice el hombre. Vamos a hacer un negocito aquí. Y él sabía lo que había en el hombre. Y aquí dice la escritura, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que está en tu templo. Dios sabe lo que está en nuestro templo. Él lo sabe.
Él sabe lo que está en tu cuerpo humano. Él sabe lo que está en tu alma, en tu mente. Él sabe lo que está allá adentro. Él sabe lo que está en tu voluntad. Él sabe lo que está en tu memoria. Él sabe lo que está en el hombre. Él sabe lo que está en tu templo. Él sabe quién está sentado en el trono de tu espíritu. Él sabe. No va a ser burlado. Él lo sabe. Y Él quiere ser el centro. El único que nos puede salvar es Él. El único que nos puede sanear es Él. El único que nos puede perdonar es Él. El único que nos puede levantar es Él. Es Él, es Él. El único que puede volcar las mesas y poner nuestras vidas al revés, como la cambió de Pablo. Y lo hizo un hombre guerrero, o de Magdalena, que tenía 7 demonios y de repente la cambia. Que entró Cristo a su vida y cambió sus mesas y cambió sus jerarquías y sus prioridades y sus intereses. El único que puede hacer eso es el que puede entrar hasta la cocina, y Él quiere entrar en su templo. ¿Y sabes qué? Infórmate. Tú eres su templo. Tú eres su templo. Vamos a ponernos de pie. Por un momento cierra tus ojos. Y Dios está limpiando su casa. Si tú lees 2 Crónicas capítulo 6, léelo hoy a la noche, léelo ahí en tu casa, date un tiempo, léelo. Es el templo. El rey Salomón está dentro y está diciendo: Señor, cuando el pueblo tuyo se junte en este templo y ore, te pedimos que te acuerdes en la guerra, te acuerdes en la necesidad, te acuerdes en la... El templo, está diciendo Salomón, es el lugar de oración, es casa de oración. Tu cuerpo es un templo de alabanza. Es un lugar de adoración. Eso es lo que es tu cuerpo. Y lo que el enemigo quiere es que no haya alabanza en ese templo. La alabanza la quiere Él. No quiere que le des la alabanza a Dios. Entonces, prepárate. Decídete. Deja que Cristo entre. Que entre Jesús, que entre. Y empiece a tumbar aquellas cosas. Déjate. Es suyo. Se quedaron paralizados todos los religiosos y los cambistas y los mercaderes. Y no sabían ni qué hacer. Cuando Cristo entra, el diablo ya no sabe ni qué hacer. Se tiene que ir, porque ahí hay nomás cupo para uno. Y ese uno es Cristo. Amén. Cierra tus ojos. Y dice, voy a volverla a repetir mientras tú estás con tus ojos cerrados, esta escritura, que cuando terminó de orar Salomón, dice: y cuando acabó de orar, ahí en el templo descendió fuego de los cielos y consumió los holocaustos y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. La gloria del Señor llenó la casa. Deja que la gloria del Señor llene tu casa, llene tu corazón, llene todo tu ser. Déjalo que llene. Y que limpie, una casa limpia, una conciencia limpia. Deja que entre y te llene. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la
la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar aquí mis manos. maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia ves descender tu poder. Sí, Señor, a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo que es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor, de invitarlo a que entre y haga con sus cuerdas un azote y saque lo que no es de Él. Invítalo, no le tengas miedo, no tengas teofobia, no tengas teofobia. Deja que Él venga con sus lazos de amor y haga su obra en ti. Deja que Él venga y haga la obra. Deja que Él saque lo que no es de Él, lo que no es agradable. Déjalo que Él saque. Invítalo, dile: Señor, ven a mi corazón. Y dilo conmigo: yo renuncio al espíritu de teofobia y acepto tu Espíritu Santo. Ven y entra en mi ser, invade mi corazón y ocupa mi trono, que es tu trono, Señor. Ahí que recibas tú toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Limpia mi corazón con tu sangre y borra mi maldad. Oh, y recibe continua adoración en el nombre de Jesús, el único que me puede restaurar, el único que me puede levantar, eres tú, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Señor. Y la paz de Cristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Y recuérdenlo, somos templo del Espíritu Santo. Cuiden su templo y cuiden el templo de los niños, de sus hijos. Cuiden el templo de los demás. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Bendíganse unos a otros.